Gracias por estar conmigo en una nueva edición de Comunícate con Susi. Hoy conversamos con Janet Camilo, una gran mujer de la República Dominicana. Precisamente fue ministra de la Mujer, es miembro activo del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y en estas funciones que conlleva también ha escalado a ser actualmente la presidenta mundial de la Internacional Socialista para las Mujeres, de la Mundial Socialist International Women y presidenta también del Instituto Latinoamericano Mujer y Política. Vamos a ver lo que conversamos con esta gran dominicana. Janet, un honor estar contigo en esta edición de Comunícate con Susi. Es una entrevista que anhelaba hace mucho tiempo y qué bueno que pudimos coordinar. Además de agradecerte, iniciar como siempre lo hago, ametrallando a mis invitados con la primera pregunta e irnos un poquito más atrás el otro día. ¿Cómo era Janet de niña? Bueno, primero, Susi, para mí es un placer compartir contigo en este espacio, ver las hijas y los hijos de los amigos de uno crecer, ¿verdad? De pronto, ya tía Yané, ¿verdad? Y tu madre, tú sabes que le tengo mucho cariño, así que un placer estar contigo. Además, reconocer el desarrollo y el talento que tienes y cómo te vienes desarrollando en tu carrera profesional. Gracias. Yané de niña, tremenda, diría mi tío, bastante tremenda, inquieta, le gustaba subirse en las matas. En mi época se jugaba la Guerra de la Galaxia y mi abuela pues me dio varias pelas porque yo me subía a la mata de aguacate y con los aguacaticos pequeños lo desprendía para que fueran las balas que tiraban. Entonces ya tú sabes, era un poco destructora contra el medio ambiente. Entonces yo vivía subida en las matas. Ya más adulta, diríamos que de los 14 años comencé a montar motores. ¡Uepa! De hecho, montaba motores, saltamontes, me escapaba de mi casa y para ir a montar motores jugué voleibol también de pequeña y pues ya a partir de los 14, 15, pues también me encontré con el baile. Yo fui siempre bailarina. De hecho, en el Colegio de las Monjas, donde estudié en Salcedo, pues pertenecía siempre a los grupos de baile, me gustaba bailar. Y pertenecía a los grupos también de coro, pero me sacaron. La profesora de piano fue donde mi abuela y le dijo, doña Lolita, saque a Yané, que Yané no entona ni rima. Entonces, imagínese, ella quiere cantar, pero ella no puede cantar y lo que hace es que me hace que el coro se pierda. Me siento identificada. Fui sacada brutalmente. Imagínate una niña rota todas sus ilusiones de ser cantante y la verdad es que se me han quedado esas frustraciones de ser cantante. Me gusta cantar, pero ni en tono ni ritmo. Mi niñez fue una niñez muy divertida, fue en el campo. Jugábamos con hojas, con piedras, no porque no tuviésemos juegos de cocina ni muñeca, al contrario, siempre teníamos, pero también muy creativa. Yo era muy creativa, tanto así que un día cogí un enchufle y dije que ese era el armario de la casa y le entré una llave. Ay, papá. Imagínate, me disparó al otro lado de la terraza de mi casa. Por suerte era de madera y el golpe no fue tan duro. Pero esa era Yané, una terrible, siempre en el colegio en primera fila. Era la que recitaba, la que dirigía el grupo de baile, la que dirigía el grupo del colegio. Fui presidenta de curso varios años. Fui muy activa y todo el que me conoce en Salcedo sabe que fui parte de todos los movimientos culturales también de Salcedo y tuve una niñez muy bonita. Mis abuelas me criaron, mi abuela y mi bisabuela por parte de padre, y los recuerdos que tengo de ellas son bien gratos. Igualmente que de la Iglesia Católica. Yo me crié en la Iglesia Católica y los padres, pues Padre Félix Azcárate fue mi primer mentor en la tutoría de liderazgo y con él desarrollé en Salcedo pues todos los grupos sociales católicos que se desarrollaron en mi infancia y en mi juventud. Qué bien. Y pues como veo esta descripción que haces, es muy congruente con la mujer que eres hoy en día, porque hay que tener arrojo, hay que tener valentía para lograr grandes cosas en la vida y para atreverse a tocar los temas que nadie quiere tocar, atreverse a hacer las cosas que tal vez a la sociedad o a muchos miembros de la sociedad le da miedo asumir esas posiciones.
¿Qué tanto de esa formación en Salcedo ha sido parte integral de la mujer que en el día de hoy es Janet Camilo, y qué tanta influencia tiene ser de Salcedo en tu lucha por los derechos de las mujeres? Bueno, la formación, comenzando por la de mi hogar, luego por la de los sacerdotes que me acompañaron en la iglesia, las monjas sanchinas, que me gradué en un colegio de monja del Cardenal Sánchez, luego el Ateneo Minerva Mirabal, y con ello mi tío Pedro, que recientemente murió, quien fue un destacado escritor dominicano y tiene una impronta en mí. Mi bisabuela desde pequeña me enseñó a que las cosas se lograban con trabajo y que el éxito era la suma del trabajo sostenido sobre el tiempo, que había que trabajar, que no había que depender de ningún hombre, que eso no significaba que no apareciera algún hombre que te apoyara y te ayudara, pero que teníamos siempre que entender que la felicidad y el desarrollo mío no iba a depender de otra persona, sino de mí misma, y que por ende tenía que tener bien claro qué yo quería y ir tras de ello. Mamá Tilita y Mamá Lola me acompañan a mí todos los días de mi vida, con sus consejos, con sus palabras, con sus acciones. Me enseñaron a ser también transparente. Yo creo que he pagado un alto precio por ser tan directa en la política, sobre todo porque la diplomacia en la política se utiliza mucho, y más que la diplomacia yo he dicho la doble cara de que bueno, yo te sonrío, la hipocresía, yo te sonrío y por detrás pienso otra cosa. Yo no soy una persona que comento con nadie lo que no puedo comentar de frente con la persona involucrada. Nunca me he involucrado en temas personales. Creo que la política debe ser basada en ideas, en discutir posiciones políticas, y por ende creo que valorar al ser humano es importante para desarrollarnos como personas. Mis abuelas me decían eso: lo más importante en la vida es tú tener amigos, personas en las que tú confíes y en las que tú puedas depositar cariño, amor. Y me decían, no esperes que nadie sea perfecto porque tú no lo eres. Lo que tienes es que aprender a conocer al otro. De hecho, mi bisabuela me decía que yo iba a sufrir mucho porque me gustaba mucho saber, y que las personas que saben mucho sufren mucho, y que era una persona también que conocía rápidamente a la gente, y que era mejor no conocer a veces a la gente para que te sorprendieran, ¿verdad? Entonces, todas esas enseñanzas, los cuentos, mis profesoras y profesores del colegio, mis amigos y amigas, amigos que inclusive eran mayor que yo en edades, pues tienen una colaboración con la Janet que soy hoy, y tienen ese hilo rojo del destino que nunca se rompen. Hoy, en la política, he aprendido a decir lo que pienso, sabiendo que eso tiene un costo. He aprendido que la política no puede ser dinero, aunque se necesite dinero para ello, pero no podemos seguir dándole solamente un valor económico al ejercicio político, sino que hay que entender que el dinero en la política sirve para desarrollar acciones, y que desde el poder lo importante es tener ideas. Mamá me decía siempre que las grandes figuras del mundo, de la humanidad, tanto en el arte como en la literatura, la poesía, la pintura, tenían grandes obras. Y me decía siempre, ¿y tú qué gran obras quieres que se haga para que se te recuerde? Y no para que te recuerde el mundo, sino para que te recuerden las personas que te han conocido en tu vida. Y siempre me hago esa pregunta: ¿cuál es ese legado? ¿Cuál es esa gran obra? Y cada vez que visito un país sucio, voy al pueblo, al campo, digo que mi mayor obra es tener amistades. Yo tengo amigos, personas que me conocen en cada punto de este país y en muchos países del mundo. Personas que me abren la puerta, que me dan sus afectos, que me cuentan sus vidas, sus experiencias políticas. Entonces, cuando yo conocí a Peña Gómez, yo no sabía a quién yo estaba conociendo. Después del tiempo vi el privilegio de vida de yo, una chamaquita, una muchachita de 19 años, poder sentarme a conversar con uno de los líderes históricos de República Dominicana. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí a través de Fello Suberví. Sí, yo estudié con Natalí Derecho en la UNFU, la hija de Fello Suberví, y coincidíamos a la hora de salida, y o mi chofer me llevaba y la llevaba a ella, o yo me iba con ella. Y así llegué a la casa de Fello. Fello se inventó los jueves un cóctel. Yo recuerdo que en mi época de juventud, los jueves íbamos a Café Atlántico, y de ahí nos íbamos para una discoteca que estaba de moda en ese momento, le llamábamos Alexander,
la jungla de los jueves. Claro. Y entonces Fello ya nos me invitaba. Han hecho muchas historias de esos lugares. Nos invitaba a las 6 de la tarde a tomar un cóctel. Yo tomaba, como siempre he tomado, vodka, estolinaya con tónica, y nos invitaba y nos brindaba un trago. Imagínate, un trago gratis para muchachos. Eso era fantástico. Claro. Y nos brindaba unos tragos y de ahí nos vamos para Café Atlántico y después nos íbamos para Alexander. Y así me encontró Fello Suberví. Vio que yo tenía buen desenvolvimiento de la palabra. Me invitó a almorzar a su casa, descubrió quién era mi papá, que en ese momento mi papá pues había sido director de Foresta, fue funcionario del gobierno de Balaguer y de Leonel muchos años, y entonces siendo director de Foresta le había ayudado para una madera a don Fello. Entonces, bueno, y de ahí conecté con don Fello me invitó a conocer a Peña Gómez y me llevó a conocer a Peña. Yo recuerdo que Peña Gómez vivía ahí en el Quisqueya, en una casa que quedaba en la esquina. Y recuerdo, cierro los ojos y recuerdo todavía cómo era la biblioteca de esa casa donde Peña Gómez y Fello Suberví me sentaron para conversar con ellos. Y Peña Gómez me hizo una pregunta que nunca la puedo olvidar. ¿Qué es lo que más te gusta? Imagínate, yo no sabía ni qué decirle. Y yo dije así rápidamente, la historia. De hecho es cierto, me fascina la historia, leer historia. Y me dijo, ¿tú sabes la historia dominicana? Y yo le dije, bueno, algunas cosas, te la voy a contar. Susi, en 45 minutos, Peña Gómez me hizo un relato de la historia dominicana desde la de 1844 hasta la fecha, en ese momento, y me dejó así. Yo quedé con la boca abierta. A mí se me salía en la baba qué inteligencia, qué forma de contar, de qué narrativa, qué capacidad de hilvanar esa historia. Y desde ahí fui peñagomista, soy peñagomista. Y si hay alguien que me inspira todos los días a seguir en la política, es precisamente el ejemplo, el recuerdo de José Francisco Peña Gómez. Y él me permitió conocer el mundo político, tanto aquí, en el país, como fuera del país. De hecho, en esta semana estaré en Barcelona, en el encuentro global de líderes progresistas, donde se reúnen todos los líderes de América, de Europa, de Asia, de África, para hablar sobre los diferentes temas, comenzando por el tema de la paz, de las guerras, las democracias, el cambio climático que ha azotado tanto este país con las lluvias en estos días, la igualdad. Y eso es gracias a ese legado de José Francisco Peña Gómez. Así que así comencé la política con Fello Suberví y con José Francisco Peña Gómez. Me siento orgullosa de haber dado ese paso, aunque mi primer voto no fue por el PRD. Ok. No, yo voté por don Juan, por Juan Bosch. Porque quien me integra la política realmente por primera vez es Jaime David, en un círculo de lectura en Salcedo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y como a los 15, 16 años fue eso. Y mi primer voto fue por Jaime David a senador, Bautas Rojas alcalde y y Juan Bosch a la presidencia. Yo recuerdo que mi papá en ese momento era director del IAD. Y fue a mi casa para pedirme, él votaba en Salcedo, que yo votara por Balaguer. En esa época yo a mi papá no sabía qué decirle. Y le dije que sí, que iba a votar por Balaguer, pero nunca pude votar por nadie. O sea, yo nunca pude votar por Balaguer, yo voté. Y después se lo confesé a mi papá, porque nunca he sido, dije, papi, lo siento, pero cuando vi la boleta, yo tuve que votar por don Juan. Y recuerdo que en esa época, eso fue en el año 90, todos los jóvenes de Salcedo amanecimos alrededor del parque de Salcedo, y porque fue cuando se habló del fraude que se le hizo a don Juan, que habíamos ganado las elecciones, y en son de protesta, pues duramos varios días. Así inicié yo la política. Cuando llegué a la capital ya, pues ahí te digo que conocí a Fello a través de Natalie. Y bueno, la historia es que tengo varios años, ya 3 décadas en el PRD. Aquí estoy. Mucha gente me dice, ¿qué sigues haciendo en el PRD? Y yo le digo siempre que hago lo mismo que hacía cuando llegué al PRD. Trabajar por la democracia para que el país tenga un proyecto nación donde todos y todas tengamos justicia social. Me llama mucho la atención en un ambiente político donde tendemos a pensar en la polarización y que quien está en una acera y quien está en la otra son enemigos. Y me haces este recuento, Janet, de cómo personas de diferentes aceras políticas, todos contribuyeron y fueron de alguna manera mentores para tu desarrollo. ¿Qué reflexión podemos decirle
tal vez a las nuevas generaciones o a las viejas que a veces se comportan un poquito sin razón, de no verse como enemigos en este transitar por la política? Mira, a mí me tocó vivir una época fuerte en el PRD, donde el PRD tenía muchos liderazgos. Tenía a Tuey, tenía a Fello, tenía a Milagros, a Esquea, a Ramón Alburquerque, que no se me quede ninguno, y todos ellos a Hipólito, todos ellos bajo la sombrilla de José Francisco Peña Gómez. Tenía a Milagros. Y luego surgió debajo de ellos otro liderazgo como es el de Miguel Vargas Maldonado, que surgió precisamente bajo la sombrilla de Atuey de Camps y de Peña Gómez. Entonces, ver a todos ellos discutir por los temas que le interesaban y a veces no ponerse de acuerdo a tiempo, en el tiempo político, también me han dejado el gran aprendizaje. Yo recuerdo de que no importa la bandera política, siempre hay que sentarse a la mesa para ver los puntos que nos unen. Claro. Entonces, cuando yo comencé en la política, yo recuerdo que sentarse con alguien que no fuera de tu partido públicamente era un pecado. Uh-huh. Nunca olvido la vez que Guido Gómez Mazara se sentó con el ex esposo de tu tía, se me fue el nombre. José Tomás Pérez, que había salido primera vez como secretario general, y Guido, en ese momento, uno de los jóvenes talentosos del país, se sentó con él, y eso fue un escándalo en la política dominicana, porque habían salido José Tomás Pérez y Guido en una foto porque se habían reunido. Claro. Entonces, sin embargo, imagínate. Guido prácticamente es familia, se criaron juntos, claro, pero casa eso con no lo, casa. Pero eso no lo sabe, o sea, como claro. te estoy contando cosas de mi niñez, eso no lo sabe el mundo de la política, claro. Eso lo saben quienes crecieron conmigo. Igualmente con Guido, que es un joven que creció en Ciudad Nueva y que tiene amistades con casi media ciudad de la capital. Bueno, pero no lo sabían, entonces eso fue un crimen casi, fue condenado Guido, porque imagínate reunirse con el secretario general del PLD, reunirse uno con los reformistas, eso era un pecado. Sin embargo, Balaguer, Don Juan, todos ellos, aún en sus diferencias, en momentos determinados se reunían para hablar de los temas que unía al país. Entonces, la política definitivamente no puede verse con tanta pasión que desborden los odios. La política es ponernos de acuerdo dentro de las diferencias, y siempre habrán diferencias. La política es el ejercicio para que un grupo representemos a la mayoría en la gobernanza, pero es a la mayoría. ¿Qué significa eso? Que hay que hablar con la mayoría, claro. Que hay que oír las disidencias, que no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, que se necesita la oposición como contrapeso inclusive para que el que gobierne, el que esté en la gobernanza, entienda que no está solo en la cancha, que hay otras visiones y que la gente en el país te observa, te sigue y en un momento determinado, aunque tú no lo creas, te pasa facturas también. Claro. Entonces sí, crecí en un partido donde los trapos, como dicen, siempre se han lavado a la luz del sol. Crecí en un partido donde se ha dividido varias oportunidades por los liderazgos no ponerse de acuerdo internamente, pero sobre todo crecí en un partido donde no se limita al crecimiento individual de los liderazgos. Cuesta desarrollarlo, pero se puede si tú decides. Y crecí dentro de las diferencias. Hoy vemos cómo hay mesas de diálogos en espacios como el que tiene nuestro amigo Rudy. Sí, Rudy de los Santos. De los Santos, donde tiene tu mamá, que tiene un espacio de mujeres comunicadoras, que tienen mujeres de la opinión. Mujeres de la opinión, diferentes puntos de vista, y coincidir en esos espacios desde la diferencia nos refuerza inclusive nuestras propias creencias. Sin embargo, hay quienes recomiendan a los tomadores de decisiones no unirse, a conversar para hacer consensos. Al momento que estamos grabando esta entrevista, pues ha habido algunos comentarios en torno a la situación que tenemos actualmente en República Dominicana y cómo el gobierno ha intentado sentarse con los empresarios. Ya tuvieron una reunión con el expresidente Danilo Medina, de ahí salieron algunos cuantos comentarios de si fueron preparados o no a la reunión, y se espera
no sabemos qué pasará de aquí a que este programa salga al aire porque grabamos con mucho tiempo, pero que también se reúnan con los diferentes líderes de los otros partidos. ¿Qué podemos nosotros esperar en un país donde la gente le dice no, tal partido no se reúna con el gobierno, no, cuando ellos tenían que reunirse no se reunieron, entonces ahora páguenle con la misma moneda que ellos están gobernando? En los dominicanos y las dominicanas somos de pasiones y tenemos dos áreas donde la pasión nos lleva a la muerte, que es en la política y en el béisbol. Es así. Yo soy aguilucha, estoy vestida, las personas que me han visto y me dicen, ¿estás vestida de aguilucha? Y yo, no, soy aguilucha. Y me dicen, no, yo soy liceísta. Inmediatamente viene un comentario. Claro. O del Licey a las Águilas, o de las Águilas al Licey, ¿verdad? Yo soy del Escogido, así que vamos más o menos en paz. Bueno, pero en la política también la gente tiene partidos políticos. Quizás hoy con menos arraigo en cuanto a las pasiones que anteriormente, porque también los partidos nos hemos desgastado en un modelo viejo que no se adecua a los tiempos nuevos. Claro. Y esa es una realidad. Pero definitivamente este país tiene la pasión de la política, ¿verdad? Y mucha gente recomienda a los que están en el gobierno que no se junten con la oposición. Pero ¿qué es la gobernanza? La gobernanza es la combinación del Estado que tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, aquí la municipalidad, la sociedad civil organizada, que son los partidos, que son las ONG, y la ciudadanía. Entonces, eso es la gobernanza. Entonces, quien tiene el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de dirigir el Estado, pero para dirigirlo tiene que escuchar. Claro. Tiene que saber qué está pasando en el barrio. O sea, es muy fácil ahora ir al malecón y decir, bueno, se cayeron muchas matas, hay que mandarlas a recoger, pero hay que ir al malecón, hay que ver que las matas están caídas para saber qué herramienta hay que utilizar, cómo se van a transportar, cuántas personas se necesitan, qué brigadas se van a armar para limpiar el malecón. Entonces hay que ir a los territorios, hay que ir donde la gente. Entonces yo creo que el gobierno siempre es oportuno un llamado al diálogo. Ahora, lo que el gobierno no puede utilizar el diálogo de manera demagógica. Lo primero es que tú no puedes estar convocando siempre a diálogo sin escuchar. Entonces, si tú invitas a diálogo, tú tienes que dar señales de que tú invitas, escuchas y que de algo de lo que se dialoga es parte de lo que tú asumes ¿verdad? Un compromiso. Un compromiso. El que gobierna no puede delegar en la oposición las ideas de la gobernanza. Tiene que pedirle, solicitarle sugerencias, que le comenten las ideas que ellos tienen. Entonces yo lo que creo que este diálogo de ahora ha comenzado mal. ¿Por qué? Porque no pueden ir donde los expresidentes de este país, ni donde Danilo, ni donde Leonel, ni donde Hipólito, sin por lo menos 3 ideas básicas para decirle, mire, nosotros pensamos esto y esto y esto, queremos sus opiniones sobre estos temas. Porque entonces le están dando a la oposición balas para que le disparen y se le convierte en un boomerang esas visitas. El diálogo no puede ser unas visitas de diplomacia, ni, ¿verdad?, para conversar sobre el clima, que de hecho está feo en estos días. Debe de ser sobre la base de qué piensa el gobierno, que puede ser el plan para afrontar la crisis económica que se está ya construyendo por el tema de la guerra en Irán, y qué opina la oposición, qué opinan los empresarios sobre esas ideas que tienen el gobierno. Y 3 ideas básicas o 4, no tienen que presentar el plan completo. Pero si no van con ideas, es diciéndole, nosotros no sabemos qué vamos a hacer, opinen ustedes. Entonces, lo primero es que el que gobierna debe de dar la imagen y comunicar que sabe por qué convoca un diálogo, que sabe qué quiere que se discute en el diálogo, que lo que necesita es reforzar cuáles son las acciones o los mecanismos o las formas de que esas necesidades que ya ha detectado desde la gobernanza puedan tener una hoja de ruta más idónea que garantice, como siempre, el bienestar de la población. Janet, vamos a ir a una pausa, pero cuando retornemos quiero que hablemos de muchos temas interesantes de tu paso por el Ministerio de la Mujer y pues continuemos también abarcando tus funciones también dentro del PRD, esa representación internacional que llevas en esos eventos de gran relevancia y pues muchas cositas que la gente quiere saber. Vamos a la pausa y retornamos.
Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Janet, mucha gente dice que el Ministerio de la Mujer no es necesario y está de más. Tú que fuiste, ministra de la Mujer, ¿cómo podemos explicarle la importancia de esas funciones a la gente? Bueno, lo primero es que la articulación que tiene más poder en el Poder Ejecutivo es la articulación de los ministros, y ese es el gabinete. Entonces, donde se toman las grandes decisiones con el presidente de la República es en el gabinete. Imagínate que no esté siendo parte del gabinete el Ministerio de la Mujer o de la Juventud. Si se toman decisiones que no integran a las mujeres y a la juventud, aún estando presente, imagínate en la ausencia de este espacio de poder de las mujeres. Yo creo que el principal logro que tuvo el presidente Salvador Jorge Blanco al otro día de haber llegado al gobierno, el día 17 de agosto, fue crear la Dirección de Promoción de la Mujer, que fue doña Marta Olga García, que ya murió, quien fue la primera directora. Luego en el 99, con doña Gladys Gutiérrez y Leonel Fernández, pasó a ser secretaría. Y ya en el 2010, cuando se cambió la Constitución, el nombre de secretarías a ministerio, con doña Alejandrina pasó a ser Ministerio de la Mujer. A mí me tocó, y creo que cada una de nosotras, desde la primera directora hasta hoy, Gloria Reyes, que ostenta la posición, hemos hecho lo posible para fortalecer las políticas públicas, para que tengan ese impacto en las mujeres, para que no solamente sean transversales las políticas públicas, sino para que pongan en el centro de la agenda del poder ejecutivo a las mujeres. Por supuesto, siempre que hay que
recortar se piensa en el ministerio, porque la gente no ha entendido. ¿Qué hace el ministerio? Mira, el ministerio, más que dar servicios, que de hecho los da, es una entidad para crear advocacy, para hacer lobby, para que las diferentes instituciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial actúen desde la mirada femenina y masculina, lo integren en equidad de condiciones. Que si una política pública se hace, se piense cómo afecta y cómo impacta a las mujeres, cómo afecta y cómo impacta a los hombres. Yo siempre pongo la anécdota de Gonzalo Castillo cuando era ministro y yo ministra, que yo fui donde él para ver qué podíamos establecer de alianzas estratégicas, y me dijo, Janet, pero que aquí no hay nada que tenga que ver con las mujeres. Y en ese momento Pepín, que era su director de gabinete, le hizo una anécdota a Gonzalo de que una vez fueron a hacer un trabajo en una carretera de pavimentación y quedaban unos metros sin pavimentar, y que las mujeres de la comunidad le hicieron una huelga por ese pedazo de carretera. Y yo le explicaba en ese momento, como se lo explico, es que esa carretera, sin construir esa tierra, polvo, el polvo, ¿quiénes limpian en la casa? Claro. Las mujeres. ¿Quiénes buscan el agua para la limpieza? En los niños y las mujeres. ¿Quiénes llevan al hospital a los muchachos y a la familia porque están enfermos por ese polvo que produce gripe? Las mujeres. Entonces, cuando se le pavimenta una carretera, las mujeres tienen que buscar menos agua, tienen que limpiar menos, las enfermedades bajan y por ende tienen que llevar menos gente ellas al hospital. Entonces, todo impacta directamente a las mujeres. Entonces, eso es el ministerio. Y por eso creo oportuno lo que está haciendo la ministra de ir a hacer alianzas en todas las instituciones. Eso lo hice yo cuando fui ministra, hacer planes para mejorar no solamente al personal institucional, sino para mejorar a las mujeres. Por supuesto, hay un grandes desafío aquí en República Dominicana. Nos queda el tema en el mundo de violencia, la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia laboral, la violencia económica y ahora la violencia en los medios de comunicaciones. Yo acabo de escribir un artículo en estos días precisamente tomando el tema no solamente del movimiento Me Too, que fue ver la violencia sexual en la producción cinematográfica, sino que en Colombia hay un movimiento de comunicadoras, precisamente, Susi, que han denunciado a 2 grandes empresarios, parte de los medios de comunicación, con el tema del acoso laboral. Y ahora mismo en Colombia hay como un Me Too colombiano desde el ámbito de los medios de comunicación, y muchas mujeres ahora han salido a contar sus historias. Entonces se pone también de moda desacreditar a esas mujeres que están tomando la valiente decisión de denunciar esos temas. Todavía hay personas que entienden, no quiero creer esto me parece muy terrible que esté pasando en la sociedad, entonces yo prefiero entender que esas mujeres están diciendo mentiras. Claro, porque todavía en América y en el mundo está la construcción de que quien social en la mente y en el imaginario colectivo de que los delitos sexuales pasan porque las mujeres lo provocamos. O sea, la mujer es la que causa la violencia en el hogar. Sí, ese hombre la golpea. ¿Y cómo no la va a golpear si llega tarde, si está estudiando, si no atiende a los muchachos por irse a trabajar? O sea, siempre se busca justificar. ¿O por qué habla ahora tanto tiempo después? Sí, ¿por qué lo dice ahora? Si eso hace 20 años, eso es porque le quiere hacer daño al hombre. O sea, todavía hoy el machismo está pues siendo parte de esa narrativa que condena a la mujer y la lleva a ser más que la víctima, la culpable de que haya sido víctima. Y eso está el Ministerio de la Mujer también para eso, para desmontar esa narrativa, para ir al tema educativo, con el Ministerio de Educación, que es el gran ausente en el tema de la violencia de género en el país, y el Ministerio de Salud Pública, que aunque tiene normas, todavía no hay esa detección de la violencia desde las emergencias, por ejemplo, claro, como debería hacerse para que las mujeres puedan ir no solamente a curar sus heridas, sus golpes, sino sentirse con la confianza desde ese organismo que es el primer contacto a veces que tienen las mujeres, que son los hospitales, de poder denunciar, porque las mujeres no van a denunciar primera vez, la mujer primero va y se cura la herida, el golpe, pide medicamento para, inclusive a veces situaciones que los médicos no saben cómo diagnosticarla, esos dolores de cabeza, porque no hay nada físicos, pero cuando conocen sus historias de violencia se dan cuenta de que esa sintomatología puede ser detectada si el médico o la médica
hace esa detección de violencia. Pero bueno, es un tema. El tema del el trabajo también, insertarnos en el mundo laboral. Aquí en República Dominicana el ministerio tiene que seguir trabajando para que las mujeres pasemos de ser parte del comercio informal al comercio formal, apoyándola con los microcréditos, capacitando a las mujeres para manejar crédito, para manejar financiamiento. Aunque las mujeres estamos todos los días tomando más prestado, tenemos miedo todavía de coger mucho dinero prestado. Y son las más cumplidoras. Claro, el hombre va y pide $1 millón para un negocio que no sabe qué es, pero va y lo pide. Las mujeres, para cuando vamos a tomar un préstamo al banco, hemos pensado cómo se paga la casa, cómo se lleva al muchacho a la escuela, cómo se compra la comida, porque no podemos comprometer ya la alimentación, nuestras casas, con un préstamo para poner un negocio. Entonces lo cogen pequeño para ella poder cumplir. Entonces, todo eso es un tema de cómo cambiar una mentalidad, de cómo crear empoderamiento para que las mujeres sean empresarias, creativas, microempresarias y empresarias grandes también, para que sean políticas. También, tú sabes el terrible miedo de una mujer en la política, de no disentir de su jefe. Claro. Cuando nosotras disentimos de nuestros jefes, nos cae gas arriba, dímelo a mí, que tengo una boquita que siempre tiene menudo para devolver. No ha sido fácil para mí mantener relaciones con los jefes, porque el jefe te aprecia mientras tú no tienes diferencias con lo que él quiere en la política. Y en República Dominicana los jefes son varones. Sí. Y es el terrible problema que no hemos podido resolver en el país, de que hayan liderazgos dentro de los partidos políticos femeninos que arrastren hombres y mujeres, pero que sean las mujeres las portadoras de esos liderazgos femeninos. Aunque hemos tenido mujeres con poder, como es el caso de doña Milagros en su momento, de doña Margarita en su momento, como es el caso ahora de Carolina en el partido actualmente, ninguna de ellas tiene un liderazgo propio, le depende de hombre. Entonces, ese es el gran desafío, crear liderazgo propio de mujeres, que no tengamos un hombre que nos convoque, que sea el jefe nuestro, sino que nosotros seamos quienes convoquemos y que hayan hombres que nos sigan por el hecho de ser mujeres. Y eso tiene un costo político y hay violencia política para ello. Y entonces todos esos temas el Ministerio de la Mujer tiene que estar trabajando con esa mesa de mujeres políticas, apoyándose en la Junta Central Electoral, apoyándose en el Tribunal Superior Electoral. Entonces tiene mucho trabajo el Ministerio de la Mujer y poco dinero también. Claro. Porque aquí todo el mundo se pone tenso cuando hay un feminicidio. Y si hay más niños huérfanos, peor. Pero nadie se pone tenso a la hora de pensar cómo prevenir los feminicidios, cómo prevenir la violencia. Entonces, para eso está el ministerio, que no es el responsable de eliminarla, sino de articular la política pública. Porque la violencia en cualquiera de los ámbitos es multifactorial. Y su respuesta debe ser multiinstitucional. Tiene que ser con diferentes miradas desde diferentes instituciones, pero no solamente de la parte penal, sino también de la preventiva, que reitero, es salud, es educación. Entonces, sí, el Ministerio de la Mujer es importante y creo que hay que reforzarlo. Yo siempre estaré al lado de la que sea la ministra sin importar el partido, porque si hay algo que he entendido en mi trayectoria de vida como feminista, como defensora de los derechos de las mujeres y como política, es que los temas de mujeres en mi agenda no tienen bandera política. Excelente. Janet, hablamos hace un momento de la representación que tienes a nivel internacional en los diferentes temas de discusión, en esos foros, en esas reuniones en las cuales participas. Háblanos de esta red, de cómo te vinculas a estos temas y de cómo se articulan las soluciones en estos foros de discusión. Bueno, en el año 2009 yo ingresé de manera activa a la Internacional Socialista de Mujeres. Como parte del partido, yo asumí la presidencia de las mujeres en el 2010 y comencé a activar ya representando el partido en el foro más viejo de mujeres políticas del mundo que existe de partidos, que es la Internacional Socialista de Mujeres. Estamos hablando que data del 1908, en 1910. Y cuando yo llegué y comencé a ir a asistir a las reuniones, yo miraba esa mesa principal y yo decía, ahí me voy a sentar yo un día. Ahí me voy a sentar un día. Y lo primero que aspiré fue a vicepresidenta. La primera vez que aspiré perdí las elecciones. Se hicieron 3 elecciones, pero la tercera definitivamente no, por un voto perdí. Ganó México, la compañera de México, Diva Gastelo, que era senadora en ese momento. Y luego
volví a aspirar y gané la vicepresidencia de la región en la que está República Dominicana. Duré 10 años y luego pues presenté mi candidatura ya hace 3 años a la presidencia mundial de la Internacional Socialista de Mujeres. Y por primera vez ese organismo que tiene ya más de 100 años es dirigido por una latinoamericana. Soy actualmente presidenta mundial y soy vicepresidenta de la Internacional Socialista. Comparto la dirección con el presidente, que es Pedro Sánchez, el presidente de España. Y me lleva a estar continuamente fuera del país porque tengo que acompañar, visitar, doy clases de formación y capacitación también para mujeres líderes, acompaño en rutas electivas y viajo todo el año. Yo me paso la mitad del mes aquí y la mitad del mes en algún país del mundo. Y bueno, esto me llena de orgullo porque puedo no solamente representar, sino apoyar a muchas mujeres. Claro. Y la sororidad para mí es vital. Y sobre todo aprender a ver la autoridad de la otra que llega, la otra que triunfa, ayudarla a que llegue, ayudarla a que triunfa. Creo que en eso también es un aprendizaje para las mujeres, porque no hemos estado en espacios de poder. Y luego cuando llega una, tienes miedo de perderlo y por ende no quiere ayudar a que otras también lleguen. Y yo creo que son de las cosas que tenemos que romper. Tenemos, igual que hacen los hombres que levantan hombres, las mujeres tenemos que aprender a levantar mujeres. Claro. Y las pocas que llegamos a espacios de poder, no solamente en la política, sino también en los medios de comunicación, por ejemplo, mira tú, una muchacha joven que ya te está haciendo un nombre en la comunicación, eso no debe de ser algo que se sienta mal tu mamá, sino que al contrario. Claro. No solamente porque seguiste su carrera, sino que tienes éxito y estás brillando con tu propia aura. Entonces, las mujeres tenemos en la política eso, que aprender también a levantar a otras mujeres. Me ha tocado acompañar a lo largo de mi vida política a muchas mujeres. Muchas de ellas han logrado cosas que yo no he logrado ni lograré, pero eso me hace sentir orgullosa de ver a mujeres diputadas, senadoras, ministras, que hemos trabajado juntas. Por ejemplo, ver compañeras del PRM que fueron del PRD siendo diputadas o siendo senadoras, mi misma provincia que tiene la primera mujer senadora, que también fue la primera alcaldesa, pues todo eso me llena de orgullo y me siento definitivamente animada a seguir trabajando por las mujeres del mundo. Y si trabajo por las mujeres del mundo, ¿cómo no trabajar por las dominicanas? Claro. Y para eso creé mi fundación. Yo tengo un instituto de formación y capacitación que trabaja con mujeres formándola en tema de liderazgos. Y además promovemos acciones como es el concurso que hago anualmente de cortos sobre violencia de género. Y lo hago dirigido a jóvenes que estudian cine. Qué y de hecho, por ejemplo, este año pasado el primer lugar lo ganó una niña de 18 años que presentó su corto de 1 minuto con el tema de la violencia. Y también tengo otra acción que es Ellas Crean, que presento a las mujeres jóvenes que están creando marcas en la política, que están creando un nombre como empresaria, que tienen un negocio, que tienen una innovación, y cada año las reconozco porque no puede ser posible que solamente reconozcamos a las mujeres por su larga trayectoria. Claro. Yo creo que a los jóvenes hoy más que nunca hace falta que las reconozcamos. En un mercado que se ha cosificado tanto el cuerpo de la mujer, en un mercado laboral tan difícil, en una situación donde las mujeres definitivamente necesitamos apoyo, hay que darles reconocimiento a esos jóvenes que tienen una bandeja de opciones, que puede ser la droga, que puede ser el libertinaje, que puede coger cualquier cosa. Sin embargo, aquellas que deciden no ser parte de lo común, sino marcar la diferencia, hay que apoyarlas. Entonces, Ellas Crean viene a eso, a reconocer a las mujeres jóvenes, sus talentos, su compromiso, su formación y sobre todo su compromiso con ellas mismas, de ese amor propio que hay que sacar y aprender a cultivarlo, y de esa decisión de ocupar un lugar importante para desarrollar su propio proyecto de vida. ¿Qué le espera ya, volviendo al PRD? ¿Qué podemos esperar para el 2028 por parte del Partido Revolucionario Dominicano? Hablábamos al inicio del programa que hay gente que te dice que ¿qué sigues haciendo allí? Hay gente que no cree, no confía en que ya desde el PRD se pueda hacer la diferencia. Mira, todo es cíclico, la vida es cíclica. Yo creo que igual que los hombres nacen y mueren, los partidos también nacen y mueren. Pero todavía entiendo que el PRD tiene años de vida, todavía le quedan años de vida. Y en ese sentido, yo quiero seguir apoyando
el legado de Peña Gómez, el legado de hombres y mujeres que han pasado por el PRD, y sobre todo quiero seguir apoyando desde el PRD a que más jóvenes y mujeres entren a la política. Y creo que si bien es cierto el PRD hoy no está en una posición para ganar la candidatura presidencial en el 2028, sí está en una posición para abrir las puertas y las ventanas, como decía Peña Gómez, a una nueva generación que acompañe pues a esas siglas históricas y pueda darle un nuevo empoderamiento en la simpatía electoral dominicana. ¿Y cómo se logra eso? Volviendo a lo básico, a nuestros principios, a la socialdemocracia, a los principios de solidaridad, a otra vez a comenzar a escuchar los sectores sociales. Peña Gómez fue el gran articulador de las alianzas. La alianza, el Gran Pacto de Santo Domingo, el Gran Pacto de Santiago. Peña Gómez creía en la alianza, creía en promover los sectores, creía en apoyar a las mujeres, a la juventud, pero también al chiripero, al hombre trabajador del campo, al obrero. Entonces, el PRD tiene que asumir causas, asumir banderas que la gente se siente identificado. Y en eso estamos. Estamos tratando de volver otra vez a unirnos a esa agenda progresista que implica pues la defensa de las situaciones que vive la gente y que necesita ser escuchada, pero también necesita voces. Y por supuesto, la política no siempre debe de ser crítica, también debe de ser propuesta. Y desde el PRD, pues criticar, pero también proponer. Para el 2028, yo creo que para el 2028 el Partido Revolucionario Dominicano pues tendrá que presentar candidatos y candidatas en donde tenga la capacidad para ello en los territorios, pero también hacer una alianza con el partido que pueda llevarnos al poder, que se identifique con la agenda que tenemos nosotros basados en nuestros principios, en acciones concretas que implican el bienestar de la gente, la justicia social. Y en ese sentido, pues yo siempre estoy abierta al diálogo. Y creo que desde el PRD entablaremos un diálogo para el 2028 que nos lleve, por supuesto, a tomar un camino que pueda darnos fortaleza. Me gustaría en el 2028 decirte que el PRD llevará su candidato propio a la presidencia del partido. Me gustaría decirte que pudiésemos tener candidatos para las 32 provincias como senadores, para todos los municipios y distritos, pero nuestra situación nos dice que tenemos que trabajar para ello y andamos trabajando para ello. Yo, desde ya, estoy conjuntamente con otros hombres y mujeres en el partido, tanto de manera institucional que se está trabajando para fortalecer las estructuras del PRD. Miguel Vargas es el presidente actual del partido y por ende, conjuntamente con él estamos trabajando. Creemos en que el respeto siempre a las autoridades debe de ser vital, porque hoy por ti, mañana por mí. Tú no puedes exigir lo que no sabes dar, entonces hay que aprender también a dar para recibir, sin importar a veces lo que tú des, no esperes recibir lo mismo, pero sí entender que los partidos necesitan, por supuesto, tener una masa crítica que te siga. Y para ello hay que rejuvenecernos, hay que entrar sangre nueva para la dirección del partido. Y eso también lo podremos ver. En el 2027 tendremos una convención interna en el partido para elegir autoridades. Veamos qué pasa de aquí a allá. Pero lo que sí te puedo decir que seguir en política, como estoy en política, mucha gente me dice, Janet, tú has dejado de ir a los medios de comunicación. Creo que me estoy estrenando esta ruta otra vez contigo, Susi. Pero creo que hay que volver otra vez a comunicar. Pero le tengo mucho respeto a la comunicación. Y creo que uno debe de ir a los medios de comunicación cuando tiene algo que comunicar, claro. No hablar por hablar. Claro. Porque la gente también hay que respetarla. En este momento que los medios también están sufriendo, pues, con representaciones que quizás no sean las más legítimas, pero que son las que están. Entonces hay que aprender también a diferenciar cómo tú quieres que te miren, cómo tú quieres que te valoren. Entonces yo creo que como política, ir a los medios de comunicación hay que tener claro el mensaje que queremos transmitir. Y ese mensaje mío sigue siendo el mismo mensaje que me hizo llegar a la política. Trabajar desde la gobernanza para lograr que el bienestar de la gente se transforme en más salud, en más educación, en más accesibilidad a la justicia, en más igualdad, en más oportunidades. Finalmente, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueño? Sueño con una República Dominicana donde todas las mujeres nos levantemos sin temor a ser violentadas y donde hombres y mujeres juntos trabajemos por un proyecto nación donde el bienestar de la gente sea la bandera que inspire
a cada toma de decisión. Amén. Muchísimas gracias, Janet, por acompañarme en esta edición de Comunícate con Susi. Pues como dije al inicio, ha sido un encuentro muy anhelado por mí y que definitivamente atesoraré para siempre. Creo que hemos hablado de tantos temas interesantes, no solo de ti, de el país, de los grandes líderes de esta república, la influencia que han tenido, y es enriquecedor conversar con alguien que ha aportado tanto y tiene tanto para seguir aportando a la República Dominicana. Ha sido un verdadero privilegio, así que gracias. Gracias a ti, Susi. Y así culmina esta edición de Comunícate con Susi. Qué brillante, Janet Camilo, y qué bueno compartir tantos temas interesantes con ella. Recuerda darle clic a la campanita, así tienes a tiro de hit las notificaciones y te enteras cuando suba un nuevo video. Recuerda que puedes seguirme como Susi TV RD, no solamente aquí en YouTube. También estoy en X, que es el antiguo Twitter, en Instagram y en TikTok. Y como Susi Aquino-Gotro, me encuentras en Facebook y LinkedIn. Bye bye. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.